Las mentes del marketing político, una producción del Centro de Formación en Marketing Político. Los principales consultores políticos de habla hispana se dan cita uno a uno para compartir sus perspectivas, trayectorias y opiniones, así como su participación en campañas y gobiernos. Un espacio en el que queda al descubierto parte de los secretos que los han llevado a ser las mentes del marketing político. Un capítulo más de las mentes del marketing político. Y estoy muy honrada por tener su atención. En este capítulo recibimos a un estratega político ampliamente familiarizado con el poder, funcionario de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno del Estado de Sonora, así como legislador. Dejó el servicio público en el 2000, año de la alternancia política, para dedicarse a la consultoría política desde el Centro Geopolítico Interamericano. Filiberto Alfaro en las mentes del marketing político. Filiberto, qué gusto que nos acompañes en las mentes del marketing político. Andrea, muchas gracias por la invitación. Es tu casa. Filiberto, cuéntanos cómo fue ese proceso. En el 2000 tú terminas el servicio público, estuviste con Carlos Salinas de Gortari en Secretario de Gobernación y Presupuesto, con Mario Fabio Beltrones cuando fue gobernador. En el 2000, justo que se da este periodo de transición, tú incursionas en la consultoría política. Así ¿Cómo es este proceso? Bueno, fue un privilegio haber trabajado como director de coordinación política con estados y municipios cuando el secretario era don Fernando Gutiérrez Barrios, claro, una leyenda del sistema político mexicano. Y también tuve la oportunidad, porque mi profesión original es economista, de trabajar en programación y presupuesto en un área que se llamaba Unidad de Control de Gestión, que estaba adscrita al secretario, que en ese entonces era Carlos Salinas de Gortari, okay, un hombre de una inteligencia extraordinaria. Sí. Y el 2000, Andrea, no existía la consultoría política en México. Y déjame darte mi opinión. Es que antes del 2000 había un partido de Estado, un partido hegemónico. Sí. En realidad, el presidente en turno designaba al sucesor. Claro, era pasar la estafeta, no había alternancia. Y los gobernadores designaban a los presidentes municipales y los diputados. Entonces, las elecciones eran en realidad un proceso jurídico-político para legitimar decisiones políticas ya tomadas, pero no eran elecciones en el sentido de la incertidumbre o de la competencia. Nada, mero trámite. Cuando se da la alternancia el 2000, entonces empieza ya propiamente la competencia y sucede un fenómeno muy curioso. El PRI como partido hegemónico propició una cultura muy especial, muy particular, porque no había competencia. Entonces, muchos se quedaron en el túnel del tiempo haciendo las mismas actividades que resultaban exitosas el 70, el 80, el 90. Y entonces llegaron consultores políticos de todo el mundo, de España, de Venezuela, de Estados Unidos, y empezó el proceso de la consultoría política. Sí. Yo tuve la suerte de conocer en un diplomado en Washington, el 97, 98, a Ralph Murphy. Ah, qué interesante. Sí, que había sido el presidente de los consultores políticos en Estados Unidos. Hicimos buena amistad y el 2000 formamos una empresa de consultoría. En ese orden de ideas, ¿cuál es el papel que juega un consultor político? Bueno, por ejemplo, ahora en México hay mucha molestia ciudadana por la corrupción, la violencia, la pobreza y sobre todo por la impunidad. La ciudadanía está molesta contra la política, contra los políticos. Nada. Así es. Sí. Está prevaleciendo un enfoque antisistémico, antisistema. Sí. Y entonces tratar de entender qué es lo que pasa en la mente y en el corazón del ciudadano es lo que hace el consultor para ayudar a ganar elecciones. Generar esas estrategias que lleven al triunfo. Así es.
Así es. Y hay un gran número de especialidades de la consultoría, hay por lo menos 15, 20 especialidades, pero una de ellas es la consultoría general, que es precisamente la visión global del proceso. Toda la campaña. Así es. Y en México, si bien es cierto que a partir del 2000 llegaron muchos consultores extranjeros, ya está surgiendo consultores mexicanos que estamos absorbiendo la experiencia de otros países que tuvieron ese proceso durante muchos años. Y traerlo a nuestro país con nuestros orígenes. Claro, tropicalizarlo. Claro, totalmente. ¿Cuál es la diferencia, Filiberto, entre una campaña de enfoque tradicional y una de enfoque moderno? Bueno, que las campañas tradicionales, por ejemplo, aquí en México, se centran mucho siguiendo un modelo muy tradicional en las grandes concentraciones, en eventos de consulta que son más de escenografía, en comunicación muy tradicional, comunicación masiva. Y el nuevo contexto implica, aprovechar las nuevas tecnologías. Ha habido etapas del uso de la tecnología. Acuérdate de lo que fue el fax, el teléfono, claro, usabas el celular fax o el teléfono, y después usabas el internet o el teléfono. Así es. Y luego las computadoras portátiles, el internet. Que pesaban toneladas. Sí. Y ya más recientemente lo que son las redes sociales. Sí. Entonces, aplicar la tecnología para convencer, porque en el enfoque tradicional es más de movilización. Por ejemplo, el PRI históricamente se ha dedicado a movilizar. En las pasadas, la campaña electoral es muy curioso. Se hacía un análisis de los programas de movilización del PRI, y entre los que movilizaron y los que votaron por el PRI, votaron entre un 40 y un 60%. Okay. Quiere decir que movilizaron, pero no todos votaron por el PRI. Los llevaron a votar. Así es, porque el reto no es movilizar ahora, el reto es convencer. Que voten por ti, porque hoy día sí hay muchas más opciones y hay un abanico completo y la gente vota por quien quiere. Se están viviendo fenómenos y procesos nuevos. Y es la consultoría política en las diversas especialidades lo que puede ayudar a entender los procesos y a ganar elecciones. Y hacerlo de manera mucho más profesional también. Efectivamente. Por cierto, un reconocimiento que están apoyando a la difusión de la mercadotecnia política profesional. Sinceramente, felicitaciones por ello. Muchas gracias, Filiberto. Y muchas gracias por venir a Las Mentes del Marketing Político. No, gracias por la invitación. Esta fue una producción del Centro de Formación en Marketing Político. Derechos Reservados, México 2017. Más capítulos en www.lasmentes.centromktpolitico.com.